información. En Nicaragua, Daniel Ortega destituyó a Arturo McFields como embajador ante la OEA. El anuncio se conoce un día después de que este denunciara públicamente que su país vive bajo una dictadura. A través de un acuerdo presidencial, Daniel Ortega destituyó a Arturo McFields como embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos. Dejar sin efecto el nombramiento de Arturo McFields Yescas en el cargo de representante permanente de la República de Nicaragua con rango de embajador extraordinario y plenipotenciario ante la Organización de los Estados Americanos, OEA. Un día antes, McFields intervino en una conferencia ante el organismo y calificó al gobierno nicaragüense como una dictadura. El también periodista afirmó que teme por su vida y la de su familia en el país. Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible. Diferentes diplomáticos extendieron su apoyo a McFields por medio de las redes sociales. Valoramos el coraje del embajador de Nicaragua, Arturo McFields Yescas, y su compromiso con los valores de la OEA. Esta es la posición éticamente correcta. En su lugar, Ortega nombró a Francisco Campbell como embajador permanente de Nicaragua ante la OEA, además de la representación que actualmente tiene en los Estados Unidos. Doy la bienvenida a Ricardo Abello, profesor de Derecho Internacional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Bienvenido, gracias por acompañarnos. A ustedes mil gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes en la noche de hoy. Gracias, profesor Abello. ¿Cuál es el impacto, no tanto de la renuncia, pues porque era de esperarse, sino del pronunciamiento que realizó el embajador el día de ayer? No, yo creo que es un tema muy interesante en la medida en que pues denota que hay una suerte de paranoia que se está viendo en Nicaragua hoy en día, y yo creo que con base en lo que nos hablaba la profesora Ildiko justo antes, esto tiene una relación con lo que está sucediendo precisamente con Rusia y las sanciones económicas que se le están imponiendo a Rusia. Hay que recordar que como consecuencia de lo que viene ocurriendo desde el año 2018 en Nicaragua, hubo una serie de sanciones que fueron impuestas por los Estados Unidos y después por Europa y por otros estados, y eso obligó al gobierno nicaragüense a mover sus dineros hacia Rusia precisamente, y el hecho de que hoy en día pues haya un bloqueo y que haya toda esta reacción económica, de bloqueo económico hacia Rusia, pues pone en serias dificultades también al gobierno de Nicaragua. Y en este sentido también, por lo que se ha sabido, hay una serie de medidas que se han ido tomando precisamente por esa desconfianza que hay hoy en día frente a los diversos funcionarios. Un claro ejemplo de esto, pues precisamente es la renuncia, pues que no es renuncia, sino que simplemente dejó de estar en el cargo del embajador de Nicaragua ante la OEA, y hoy en día pues ya se ha nombrado a otro. Es claro que el embajador no puede regresar a Nicaragua, él y su familia pues ya están en Estados Unidos, pero es ya imposible que él pueda volver a Nicaragua después de las denuncias que hizo. Y le pregunto, profesor Abello, después de esas acusaciones o después de esas declaraciones que realizó el embajador en ese momento en funciones, ¿cuál debería ser la respuesta por parte de los países de la OEA? Porque es que seguimos cuestionando estos organismos que escuchan esto, pero no sucede nada. Esto no es del todo cierto. Digamos, yo creo que en este momento se debería tramitar una nueva resolución en la OEA, se debería avanzar en condenar al gobierno nicaragüense por todo lo que ha venido sucediendo. La situación de la oposición en este momento en Nicaragua es realmente lamentable. El hecho de que estén en la cárcel, de los malos tratos de los que son víctimas, y yo creo que en ese sentido esas denuncias se deben adelantar. Y le pregunto, profesor Abello,
Ahora hay una persona encargada en este momento, es quien se llama Carlos Antonio Mitens, era representante diplomático en España y él deberá incorporarse inmediatamente. ¿Y cuál sería un poco la estrategia? ¿Contradecir al ex embajador? ¿Buscar una... buscar un espacio planteando que no era cierto cuando sabemos y a la luz está realmente lo que sucede en Nicaragua? No, lo que va a pasar allí es que pues él va a tratar de desmentir lo dicho por el embajador el día de ayer, y en este sentido yo creo que pues ya la comunidad internacional sabe lo que está pasando en Nicaragua. No es un secreto de que la oposición pues sufriendo estos miembros de la oposición en las cárceles nicaragüenses. En este sentido tiene que haber una posición firme de los organismos internacionales, especialmente de la OEA, para condenar esta situación de derechos humanos en Nicaragua. Obviamente cualquier cosa que vaya a decir el nuevo embajador Benz, pues podrá decir lo que sea, pero es que los hechos son absolutamente claros y difícilmente podrá convencer a los demás estados de que lo que dijo ayer el embajador no es cierto. Cada situación, cada momento en el que caía presa una nueva persona y en el que mirábamos cómo las cosas, en lugar de mejorar, iban empeorando, fue parte del discurso que pronunció McPhiles el día de ayer. Pero por lo general, en esta clase de regímenes, lo que ocurre es que las represalias van hacia quienes en este momento ya son presos políticos o están dentro del país. Es decir, como que esta rabia y esta reacción es justamente la contraria de lo que esperamos a nivel internacional y se acentúan mucho más las persecuciones y las represalias contra el pueblo. Así es, y contra las familias de los opositores. En este momento, además, por lo que he sabido, hay una profunda desconfianza de Ortega hacia las fuerzas militares y está confiando más en la policía, y el cerco de seguridad de él está en la policía, lo que demuestra que hay una paranoia al interior de Nicaragua y que hay una profunda desconfianza entre los miembros del gobierno por este tipo de situaciones que ya empiezan a salir a la luz pública por parte de los mismos funcionarios. Entonces, en ese sentido, creo yo que pues es el momento de seguir cerrando el cerco, de seguir con los pronunciamientos de los organismos internacionales y seguir ejerciendo una vigilancia para poder seguir recolectando toda la información necesaria sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. Profesora Bello, justamente hablamos de este recrudecimiento. El 17 de marzo, pues se mostró nuevamente una línea dura en Nicaragua con la ilegalización de 25 ONGs, entre ellas la Asociación de Periodistas, otra que es el apoyo a la libertad de prensa o de expresión, una asociación ambientalista y otras de defensoras de mujeres, los indígenas, los derechos humanos. Así es. La situación es muy complicada, la persecución es muy fuerte. Y ha llegado a tal punto que, como lo mencionaba, en este momento ya se está generando desconfianza hacia los mismos funcionarios públicos que han acompañado a Ortega durante los últimos años. Ya muchos de ellos, como el caso de ayer, están mostrando que ya hay un cansancio, una desconfianza y que es necesario salir de allí. De esa situación. Y creo yo, insisto en que esto tiene una relación directa con los problemas económicos que ya se están empezando a ver al interior de Nicaragua por la falta de acceso a recursos, por la pérdida del poder adquisitivo y de la devaluación de las reservas internacionales del Estado nicaragüense. Profesora Bello, le quiero agradecer por haber participado y habernos acompañado el día de hoy en Hoy en el Mundo. Que tenga una buena noche. Muchas gracias. Feliz noche
y nuevamente agradezco la invitación. A usted, gracias. Ricardo Abello, profesor de Derecho Internacional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Macfiel Yescas fue nombrado embajador de Nicaragua ante el Consejo Permanente de la OEA el pasado 27 de octubre. Periodista de profesión, graduado en la Universidad Centroamericana de Managua, llegó al servicio diplomático nicaragüense en el año 2011, cuando se le nombró como agregado de prensa de la Embajada de Nicaragua en Estados Unidos. Luego fue designado como ministro consejero de la OEA, finalmente como representante permanente con un rango de embajador. Este era el perfil de quien hace pocas horas denunció lo terrible que había una dictadura en Nicaragua y que no apoyaba más lo que sucedía y pidió que se defiendan los derechos humanos de los presos políticos.